Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Un saludo muy especial en esta hora. Reciban ese saludo de parte de nosotros los pastores, de los ancianos. Y continuamos adelante con esta serie que se ha titulado Obreros del Señor, porque todos queremos ser obreros del Señor, todos queremos servir a nuestro Dios, porque ese es el llamado que como iglesia tenemos. Es un llamado santo y que debemos anhelar, hermanos. No debemos eh, simplemente llevar una relación con el Señor de ir de vez en cuando, sentarnos, ocupar una banca y hasta ahí llegó. No. El Señor Jesús, cuando llamó a sus apóstoles, los llamó con el propósito de que les sirvieran. Más adelante fueron 70 los enviados por Él e iban por todas los lugares cercanos, por todas las veredas y llevaban el Evangelio del Señor, haciendo milagros, haciendo sanidades. Más adelante, cuando Él fue al Padre, envió el Espíritu Santo y empezaron a convertirse muchos y empezó la iglesia a crecer en gran cantidad de hermanos. Nosotros somos siervos en manos del Señor. Y este no es solamente una enseñanza para los obreros de la iglesia, sino para toda la iglesia y para todo aquel que quiera ver estas enseñanzas. Son para crecimiento de nuestra vida y para el crecimiento de la iglesia. Hoy tenemos un tema muy bonito que se llama mantener la fe y la buena conciencia. Todos nosotros tenemos ese llamado a mantener nuestra fe. Y ahora vamos a ver por qué. Y una buena conciencia. Leemos en 1 de Timoteo capítulo 1 versículos 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar en esta hora y a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Poderoso Dios, te damos muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, oh buen Rey y Salvador nuestro. Te amamos, Señor, y queremos escuchar tu voz. Queremos, Padre amado, atender a esa voz y obedecer a esa voz. En el nombre de Jesús, Señor, sea tu Espíritu Santo ministrándonos en esta hora y hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, vamos a leer nuevamente poco a poco esta palabra y a ver qué tiene el Señor para nosotros, porque nos habla de mantener la fe y una buena conciencia. Le decía Pablo a Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Lo que el Señor ha prometido lo cumplirá, hermanos. Sabemos que la profecía es cuando el Señor habla algo acerca del futuro, algo que va a ocurrir más adelante. Y muchas de las profecías tienen que ver con el propósito de Dios para nosotros. Hay personas que quieren que se les traiga todo el tiempo profecía, que se les diga qué quiere Dios, qué van a hacer, qué deben hacer, y estas cosas a veces debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque salvo ocasiones muy especiales, Dios habla de esta manera a alguien. Pero por lo general, hermanos, y como dice la palabra, tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y nosotros debemos entender, hermanos, que si ya depende de cada uno de nuestro del estado en que estemos en ese momento, la Biblia tiene palabra profética para nosotros. Y si estamos ahí, hermanos, entonces debemos militar, trabajar, esforzarnos por la palabra profética que el Señor nos ha dado. Por eso cuando yo estoy claro respecto al propósito de Dios en mi vida o una parte de mi vida, debo luchar, combatir a favor de esto, ya que el enemigo se propondrá impedirlo. El enemigo nos quiere destruir la vida, quiere destruir nuestros hogares, quiere dañar nuestra vida espiritual, hermanos. Y si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no luchamos en contra del enemigo, hermanos,
simplemente porque no, que cuando Dios quiera que se cumpla esta palabra, no, hermanos. Nosotros cuando lo tenemos claro, debemos luchar por ello, trabajar en ello, proponernos, hermanos, entender que si nos descuidamos, vamos a sufrir las consecuencias de ese descuido. Cuando vivimos esto, cuando nos descuidamos, hermanos, vamos a ver esas consecuencias y entonces los planes se cambian, se modifican. Entramos en una condición diferente y Dios va a llevar a cabo su propósito, pero vamos a tener que vivir cosas que seguramente si hubiésemos obedecido no las hubiéramos vivido, hermanos. Dice el versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia. Mantenimiento es la conservación de una cosa en buen estado. Es decir, si tú tienes algo que está en buen estado, lo limpias, lo cuidas, lo aceitas, depende de lo que sea, lo lavas, lo limpias, lo proteges del polvo o del sol o del calor o del frío, depende de lo que sea. Eso es un mantenimiento, es conservar eso en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación. Hay cosas que se degradan por sí solas. Si tú pones un hielo sobre un plato, pues él se va a volver líquido, esa agua se va a volver líquida. Pero si tú quieres que siga siendo hielo, pues tienes que tenerlo en el congelador, ni siquiera en la otra parte del refrigerador, de la nevera. Tiene que ser en el congelador. Entonces, así mismo, porque las cosas se degradan, cambian de estado por el calor, por el frío, por el polvo, por el aire, todas estas cosas ya causan una degradación. Entonces, mantener algo implica un esfuerzo, un trabajo, y eso es lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo: mantén la fe, dale mantenimiento a tu fe. A veces uno ve que la fe en este año ha crecido, se siente uno internamente más grande, como que se ha visto el trabajo espiritual, la obra de Dios en la vida de la persona. Pero cuando hay un descuido, cuando no se ha trabajado en ello, cuando no se ha militado, como le decía el apóstol en este caso a Timoteo, también se ven las consecuencias. Entonces se degrada la fe, ya no es la misma. Ya si viene un problema, si viene una circunstancia particular, ya no se actúa de la misma manera, no se actúa con paz, con gozo en el corazón, sino todo lo contrario. La persona se llena de tristeza, de desánimo, entra en depresión, porque antes sí podía soportar una situación difícil y ahora no, porque su fe se ha degradado, su fe ya no es la misma y el Espíritu Santo nos anima, nos conforta, nos motiva y nos dice claramente: hay que mantener la fe y la buena conciencia. Entonces, es una indicación del Espíritu Santo a través del apóstol a raíz del conocimiento que él tenía de la condición humana y de los ataques que sufrimos y que buscan apartarnos del Señor, robándonos la fe, la esperanza que tenemos en Cristo y la paz que solo Dios da. Por eso decía, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Más adelante vamos a entender qué significa la palabra naufragar. Y nos da un ejemplo de dos personas, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Son palabras fuertes, hoy no vamos a ver mucho sobre esto, pero el apóstol dijo eso: él le entregó a Satanás a estas personas, él tenía la autoridad. Un siervo de Dios tiene la autoridad para hacer este tipo de cosas, un siervo de Dios que está a cargo de una congregación, de un grupo de hermanos, tiene la autoridad dada por el Señor para que en un caso donde está siendo amenazada la fe de los hermanos, hacer esto que hizo el apóstol Pablo. Él entregó a estas personas a Satanás. ¿Por qué? Dice, para que aprendan a no blasfemar. Blasfemar es algo muy delicado, hermanos, y estos hombres lo estaban haciendo y el apóstol tuvo que entregarlos a Satanás. Vamos a ver un poquito acerca de Himeneo, de Alejandro y otro personaje que se llamaba Fileto. Fueron tres hombres del Nuevo Testamento que vivieron en el periodo apostólico de la iglesia primitiva y son mencionados por Pablo como personas que causaron daño a la predicación del evangelio. Hay unos estudiosos bíblicos que dicen que Alejandro y Fileto eran la misma persona. No es
no está eso tan claro. Ellos aparecen nombrados en el Nuevo Testamento muy pocas veces. Pudo haber sido la misma persona o pudieron haber sido tres personas, pero por la forma que se les menciona en la Biblia, es posible que ejercieran un papel de liderazgo en la iglesia de Éfeso en la época del apóstol Pablo y de Timoteo. Tenían un liderazgo, no eran cualquier persona, tenían conocimiento, tenían ascendencia dentro del pueblo, eran usados en ese momento para traer enseñanzas al pueblo. ¿Y qué tenían ellos? Además de un conocimiento acerca del Señor, ¿qué más había en ellos? Vamos a verlo más adelante. El nombre Himeneo deriva del dios griego del matrimonio. Himeneo solo se menciona en dos pasajes de la Biblia, que es ahí en 1 Timoteo 1, 19 y 20 y en 2 Timoteo 2, 17. En el primer pasaje Himeneo aparece asociado a Alejandro, mientras que en el segundo aparece en relación a este otro personaje que se llama Fileto. Himeneo era un maestro de Éfeso. Pablo habla de Himeneo a Timoteo mientras éste ejercía una importante labor en la iglesia de Éfeso. Esto parece indicar que probablemente en esta ciudad Himeneo era maestro, como lo hemos dicho. Además, Pablo cita exactamente a Himeneo en un texto en el que aconseja a Timoteo sobre el buen combate de la fe, explicando la importancia y la necesidad de mantenerse firme en la verdad del Evangelio y la fidelidad a Cristo. Timoteo debía oponerse a la perversión de la doctrina que estaba siendo inspirada por Satanás entre algunos efesios. Entre estas dos pasajes de la Biblia, 1 Timoteo 1, 19 y 20 y 2 Timoteo 2, 17, como lo leímos hace un momento, hermanos. Bien, me salté acá. Dice, esto parece indicar que Timoteo debía... ya encontré, qué pena con ustedes. La palabra estaba siendo pervertida, se oponía a la sana doctrina y esto era inspirado por Satanás, hermanos. Debemos tener mucho, mucho cuidado. Cuando en la iglesia del Señor surgen doctrinas raras, como que el Espíritu Santo nos da testimonio, como que no nos suena bien, como que esto como que no va acorde con lo que siempre el Señor nos ha hablado, amados hermanos. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque hay quienes se dejan inspirar aparentemente por Dios, pero no es, porque hay ciertas cosas muy pequeñas, pero que sutilmente se van metiendo en medio de la iglesia, en medio de la predicación de la iglesia, pero tienen una inspiración del enemigo y debemos tener mucho cuidado en ello. Dice que entre estas personas que naufragaron en la fe, Pablo destaca estos nombres, Himeneo y Alejandro. Himeneo rechazó a Cristo. Eso significa que Himeneo se apartó de la verdad. Cuando una persona se aparta de la verdad y empieza a buscar sus propias verdades, como dicen hoy que todo es verdad, depende de donde se esté mirando, no, hermano, la palabra es una sola y es muy claro. Y hoy en día, por congraciarse con todas las personas, ¿qué sucede? Que entonces surgen muchas verdades y eso no es bíblico, hermanos. Este hombre también pasó a enseñar falsas doctrinas que corrompieron el entendimiento de algunos. Su entendimiento fue corrompido. Aparte de estas breves referencias, no se sabe nada más sobre quién era Himeneo. Ahora, ¿quién fue Alejandro? Recuerden que estamos mencionando tres nombres, Himeneo y Alejandro y Fileto, que pudieran ser la misma persona o pudieran ser dos personas. Este Alejandro era uno de los líderes de los herejes en Éfeso junto a Himeneo. Enseñaba falsas enseñanzas que perjudicaban a la iglesia de esa ciudad y que debían ser combatidas por Timoteo. Algunos estudiosos tratan de establecer una relación entre este Alejandro y otro hombre del mismo nombre que tuvo el ministerio apostólico, que tuvo contacto con el ministerio apostólico de Pablo. Pablo lo menciona en otra parte de la escritura, otro Alejandro el Caldelero, pero vamos a centrarnos en este Alejandro que vemos en 1 de Timoteo y 2 de Timoteo.
Vamos a ver entonces quién era ahora Fileto. Significa amado y es un nombre mencionado solo una vez en la Biblia, que leímos en 2 Timoteo 2:17. Voy a leerlos. Voy a leer desde el versículo 16 al 18 de 2 Timoteo. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Oíganlo bien, ahí dice, el apóstol le dice a Timoteo: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. A veces en tanta palabrería que se dice, a veces donde parece que hubiera mucho estudio, hermanos, se está conduciendo a la impiedad, a apartar del Señor. No hay una edificación, los oyentes no crecen, sino que realmente eso es vana palabrería y profana. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Miren esto tan delicado, es como una gangrena que come, como un cáncer, hermano, que crece y hace daño, de los cuales son Himeneo y Fileto, ahí es cuando lo mencionan, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Hermanos, esto es muy delicado. Estas falsas doctrinas trastornan la fe, hermanos, desvían de la verdad al pueblo. Y nosotros debemos ser celosos y cuidar mucho la doctrina que se enseña en la iglesia, hermanos. Debemos estar muy atentos a ellos para no desviarnos, hermanos. Aparecen junto a Himeneo como maestros de la herejía en la ciudad de Éfeso. Fileto era uno más que se había desviado de la verdad. Entonces, ¿cuál fue la doctrina de estos hombres? Eran personas que representaban peligro en relación con la predicación del evangelio en la ciudad de Éfeso. Es triste y es delicado, hermanos, que no se pueda tener esa confianza y esa seguridad de que alguien que está predicando la palabra de Dios se mantenga ahí en la palabra, sino que se convierte en un peligro para el pueblo, se convierte en un peligro para que los hermanos sigan siendo edificados conforme a la sana doctrina. Y esto es lo que representaban estos hombres. Esto queda claro en la forma en que el apóstol Pablo anima a Timoteo a oponerse con vehemencia a las enseñanzas proclamadas por ellos. Entonces Pablo se opuso vehementemente, le dijo a Timoteo: no puedes permitir esto allí en la iglesia, porque ellos van a apartar a todo el pueblo. Pablo era muy delicado, amados hermanos. Recordemos que la iglesia estaba naciendo, era floreciente, no solo había empezado en Jerusalén, sino que ya en diferentes poblaciones y hasta Éfeso había llegado y había un pueblo que se estaba levantando, una iglesia allí, había que cuidarla. En general, eran personas hipócritas que se erigieron como defensores de la falsa doctrina legalista de la época, hermanos. Entonces fíjense que ante el pueblo tenían ascendencia, se veían como grandes maestros, a lo mejor eran muy queridos con todos, pero eran personas hipócritas, hermanos. Parece que principalmente utilizaron mitos y fábulas sobre genealogías, intentaron hacerse pasar por maestros de la ley, pero ni siquiera sabían lo que estaban enseñando. Vamos a leer allí en 1 Timoteo 1, del 3 al 7, que dice: como te rogué, le hablaba Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Fíjense que hay unas enseñanzas que se quedan en eso, hermanos, y en ese entonces se quedaban en eso. ¿Por qué? Porque decían que fulano era descendiente de tal, otros decían, no, es que no es de ese, y entonces se ponían a disputar en estas cosas y se apartaban de la verdadera enseñanza, del propósito del Evangelio de la salvación, el Evangelio santo de nuestro Señor y el propósito que éste tiene para con el pueblo. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, cuando surgen disputas, discusiones entre unos maestros y otros, que por pequeñeces, por cosas que no tienen esa debida importancia, que pueden ser interpretadas de una manera o de otra, pero que no edifican al pueblo, hermanos. Ahí debemos tener mucho cuidado con este tipo de diferencias y de disputas. Y por eso el apóstol le decía a Timoteo, le indicó que se quedara allí y que no le prestaran atención a nada de estos. Hablaban incluso de las fábulas. Recordemos que las fábulas provenían de los griegos.
Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Allá es donde nos quiere llevar al Señor, a un verdadero amor que proviene del Señor, de un corazón limpio y que haya una buena conciencia y una fe no fingida. Estábamos hablando de cuidar la fe. Esa es la fe que debemos cuidar, hermanos, la fe que no es fingida, la fe que no tiene un propósito de mi ego, de que yo crecer, de erigirme como el gran líder y dejar a un lado al Señor. No, hermanos, es una fe limpia, una fe que quiere engrandecer el nombre del Señor y que solamente su nombre sea edificado. Dice, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. A veces por el mucho estudio, entonces se entra en disputas, que qué dijeron aquellos, que qué es esto, que qué es lo otro, y en puntos tan pequeños, amados hermanos, que no tienen ninguna importancia. Yo estoy completamente seguro que habrá ciertas cosas que el Señor nos va a revelar una vez que estemos allá en su presencia con Él, hermanos. Recordemos que la palabra original, amados hermanos, yo pienso que no está totalmente, no la tenemos hoy en día, porque a través de los tiempos, de las traducciones, se han cambiado puntos y habrá otros que ni siquiera hemos logrado entender completamente, pero el Señor nos los va a aclarar, hermanos, y esa debe ser nuestra esperanza. Pero en los puntos doctrinales fuertes, hermanos, ahí no nos podemos mover ni a la derecha ni a la izquierda. La palabra es muy clara y en eso debemos tener total convicción los que nos llamamos cristianos en todo el mundo, amados. Dice que algunos se desviaron a vana palabrería, dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, ¿de qué nos sirve, amados, si no somos dóciles a la palabra del Señor? Dice, de este modo, Pablo los describe como personas que han naufragado en la fe y se han desviado de la verdad. En un primer momento, el apóstol dijo que había entregado a Himeneo y Alejandro a Satanás para que sean castigados, para que aprendan a no blasfemar. Esta expresión del apóstol es muy fuerte y también fue empleada por él en otra ocasión allí en Corintios, pero hoy no es el motivo de la enseñanza, hermanos. Vamos a ver qué es naufragar, porque dice que ellos naufragaron en cuanto a la fe. Naufragar es hundirse o quedar destruida una embarcación mientras navega. Sale una embarcación de un puerto, va a otro lugar, pero por las circunstancias que sea, porque está deteriorada la embarcación y se le entra el agua, porque hay una tormenta, por este tipo de cosas, puede naufragar, es que se hunde, se llena de agua y en el mar hay muchas embarcaciones, hermanos. Una de las más famosas que todos conocemos, pues es el Titanic. Pues así, hermanos, se naufraga en la fe, se hunde el barco, hermanos. Himeneo y Fileto negaron la resurrección del cuerpo. En esta segunda referencia de Pablo a Himeneo, el apóstol da más detalles sobre el tipo de enseñanza que estaba propagando. ¿Qué era lo que ellos propagaban? Dijeron que la resurrección ya había tenido lugar. Esto significa que negaron la resurrección del cuerpo y enseñaron solo una especie de versión espiritualizada de la resurrección en el momento de la conversión. Y vamos a leer ahí en 1 Corintios 15, del 12 al 14, qué nos dice el apóstol Pablo. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermanos, hay incluso hasta una película donde aparecía el cuerpo de Cristo. ¿Cómo el enemigo ha usado hasta este tipo de cosas para traer dudas a la gente, hermanos? Aún a los mismos cristianos. Hay investigadores que ya han habido excavaciones y dicen, como que este era el cuerpo de Jesús, o sea que Él no resucitó. Y decía el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe.
Si Cristo no resucitó, hermanos, de nada nos sirve, estamos perdiendo el tiempo. Pero la palabra es clara de que Él murió, pero al tercer día resucitó, hermanos. De eso debemos tener una completa seguridad, hermanos. Eso fue un milagro, eso fue una obra solamente del Espíritu de Dios, de una obra del Señor, de que Cristo resucitó, se levantó de entre los muertos, hermanos, después de 3 días. Al tercer día resucitó, dice la palabra, y esa es nuestra fe. Aquel que no lo cree, no es que la ciencia dice eso, no, imposible, ¿cómo es que va a resucitar una persona después de 3 días? Eso es imposible, por ahí le hacen, lo resucitan entonces al máximo media hora, pero después de 3 días y después de estar en una tumba y que la tumba esté vacía, eso es imposible. Pues hermanos, para Dios no fue imposible porque eso hacía parte del plan de salvación. Entonces debemos estar muy seguros en ello, hermanos. Y eso es lo que el enemigo incluso está usando personas conocedoras de parte de la palabra de Dios para engañar a la misma iglesia, tergiversando las cosas. No, es que eso no fue así, eso fue como, entendámoslo como eso fue una resurrección como espiritual, y eso es algo gnóstico, hermanos. Esta negación de la resurrección corporal tenía sus raíces en un dualismo pagano común en la cultura griega de la época. Para los griegos, la idea de una resurrección corporal era inconcebible, pues se limitaban a sostener que lo espiritual es bueno y lo material es malo. La enseñanza de Himeneo y Fileto, igual que un cáncer, según el apóstol Pablo, esta falsa enseñanza de Himeneo y Fileto estaba carcomiendo como un cáncer y pervirtiendo la fe de algunos. Hermanos, estas falsas enseñanzas se van metiendo poco a poco en la iglesia, van calando en la mente, en los corazones, y ahí se van juntando estos maestros y se apartan y apartan a los hermanos y crean nuevas iglesias, y por eso vemos un sinnúmero, hermanos, de doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque se apartaron de la verdad. En 2 Timoteo 2:18 les vuelvo a leer, dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Trastornar es cambiar o alterar la esencia o las características permanentes que conforman una cosa o modificar el desarrollo normal de un proceso. Entonces, cuando se cambia o se altera la esencia del cristianismo, hermanos, entonces ya no se puede decir que es cristianismo. Cuando surgen todas estas doctrinas, todas esas falsas doctrinas que vienen impregnadas de gnosticismo, de ideas raras, de ideas orientales, todas estas ideas, hermanos, que se mezclan con el cristianismo, ahí ya no está el evangelio del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos cuidar. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, para no dejarnos desviar de la verdad, para no dejarnos trastornar. Nuestra fe no se puede trastornar, hermanos. Tengamos mucho cuidado, no permitamos que el enemigo venga y trastorne nuestra fe. Este carácter específico de la enseñanza de Himeneo no está claro en la primera referencia que se hacía. Sin embargo, cuando se le cita junto a Fileto, este detalle proporcionado por Pablo sirve para indicar que Himeneo y Fileto, pueden ser clasificados como maestros de alguna forma de gnosticismo, cuyas enseñanzas socavaron la predicación del evangelio y perturbaron la fe de algunos creyentes efesios. Hermanos, debemos tener mucho cuidado porque la fe se puede perturbar, la enseñanza, la columna vertebral del evangelio no se puede, amados hermanos, socavar. No podemos permitir esto, debemos ser claros, muy claros en ellos. Será la resurrección. Voy a leerles algo que encontré acerca de estos dogmas y de estos enseñanzas orientales. Les voy a leer, dice, ¿será la resurrección un símbolo simplemente o en realidad un dogma? La visión de los cristianos gnósticos se refiere a este suceso de la vida de Jesús como un suceso espiritual. Dicen que no debe ser tomado en sentido literal, es decir, como si Jesús no hubiera resucitado en cuerpo. Aunque por el contrario, los ortodoxos afirman que los evangelios dicen literalmente que Jesús resucitó al tercer día y que se les presentó a los apóstoles. Aunque algunos de ellos al principio dudaron, Jesús les permitió tocarlo. Recordemos lo de Tomás, Jesús le dijo, tócame acá las manos, tócame mi costado.
pidió que se le sirviera de comer para demostrar que no era un fantasma o una ilusión. Por eso aquellos que dicen que eso fue algo espiritual, que Jesús sí se apareció como algo en el aire o algo así, no, Jesús comió con ellos. Era un cuerpo glorioso lo que en ese momento él ya tenía, pero era su cuerpo. 500 años antes, los discípulos de Sócrates habían afirmado que el alma de su maestro era inmortal, pero lo que decían los cristianos era distinto y en términos ordinarios totalmente implausible. Pero los cristianos gnósticos rechazaron la teoría de Lucas. Algunos gnósticos decían que la interpretación literal de la resurrección era la fe de los necios. El Evangelio de Felipe, uno de los tantos evangelios que después dicen que encontraron, expresa el mismo punto de vista y se burla de los cristianos ignorantes que interpretan la resurrección literalmente. Los que dicen que morirán y luego resucitarán están en un error, dicen estos gnósticos. Por eso debemos tener mucho cuidado, amados hermanos. Y hoy en día sí que está a la orden de un clic, de solamente dar un clic con el dedo, hermanos, encontramos cualquier cantidad de doctrinas raras, hermanos, que transgiversan el Evangelio, que lo tuercen, amados. Nosotros debemos tener claro que Jesús sí murió, pero también sí resucitó y tuvo un cuerpo. Como les decía hace un momento, Jesús comió con sus apóstoles, a él lo tocaron, las manos, el costado, habló con ellos, había un cuerpo literalmente hablando con ellos. Entonces eso debemos tenerlo claro y eso es lo que el apóstol Pablo no podía permitir que eso se tergiversara, hermanos. Cuando vienen estas doctrinas debemos rechazarlas de plano. Entonces, aunque ellos se han infiltrado dentro de la comunidad cristiana y el contexto sugiere que ellos mismos profesaban ser cristianos, Pablo señala que aunque se dedicaban al engaño, sus falsas enseñanzas nunca podrían destruir la iglesia de Cristo. Y así es, hermanos. A través de las edades y a través de los tiempos, la iglesia del Señor se ha mantenido firme. Eso debemos tenerlo también nosotros totalmente claro. Por eso escribe que a pesar de todo el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos, y esta otra, que se aparte de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hermanos, nosotros debemos estar claros en la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Nosotros debemos, si tenemos hambre y sed del Evangelio, estudiar la palabra de Dios. Claro que lo debemos hacer, hermanos, pero debemos tener mucho cuidado de no estar buscando lo que no se nos ha perdido, ni indagando en cuestiones raras, en cuestiones de enseñanzas gnósticas o este tipo de cosas, hermanos, que nos van a apartar de la fe. ¿Cómo debemos entonces cuidar nuestra fe? Recordemos que la palabra nos habla de mantener la fe y la buena conciencia. Pues resulta que en esta iglesia de Éfeso, en su momento, hermanos, la fe se vio alterada por la enseñanza de estos hombres, hermanos, y su conciencia, pues, obviamente también, hermanos. Entonces, en nuestro caso, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿A qué nos está llamando el Señor como obreros suyos, como siervos suyos? Es muy importante estudiar las Escrituras, pero pidiendo el acompañamiento del Espíritu Santo, invocando el acompañamiento del Señor, hermanos, que no estamos solos nosotros ahí inventándonos cosas raras, no, hermanos. Recordemos que han surgido una cantidad de doctrinas ajenas a la palabra de Dios. Hoy en día, en este año 2023, hermanos, hay muchas doctrinas que pululan por el mundo entero, hermanos, y el Evangelio ha sido mezclado con cualquier cantidad de enseñanzas que no provienen del Señor. Nosotros debemos tener un corazón enseñable, dócil, dispuesto a reconocer los errores y a corregir, hermanos. Que si nos estamos desviando, que si nos estamos equivocando en algo, venga la palabra de Dios a corregirnos y nosotros tengamos la facilidad de decir: Señor, gracias, hoy me has enseñado, hoy me has entrado nuevamente en el camino. Debemos mantener una comunión íntima con el Señor, hermanos. Cuando aparentemente sabemos mucho, tenemos mucho aquí en nuestra mente, pero nuestra comunión no es con el Señor, sino con otras cosas, con otras personas, con otras ideas, amados hermanos. Ahí debemos tener mucho cuidado. Nosotros debemos tener una comunión en la cual
hablemos con el Señor a diario, le contemos nuestra vida al Señor, tengamos el poder escuchar al Señor a través de su palabra, hablándonos, corrigiéndonos, enseñándonos, hermanos. Eso hace parte de una vida de comunión íntima con Dios. Si no la tenemos, hermanos, podremos tener mucho acá en la mente, pero nuestro corazón está lejos de Él. Debemos mantener una vida de adoración, hermanos, de adorar al Señor, de reconocerlo a Él como el único y suficiente, digno de toda adoración y alabanza, porque a veces nos halagan, nos dicen palabras y entonces le robamos a Dios la alabanza, le robamos a Dios la adoración y nos la ponemos sobre nosotros o a otras personas, hermanos. Entonces debemos tener mucho cuidado y tener una vida de adoración, que a diario estemos adorando su nombre, que no sea parte de nuestro corazón el adorarle a Él, amados, que siempre lo estemos adorando, que siempre haya cántico nuevo, cántico de exaltación al Señor en nosotros. Debemos también, por tanto, madurar en la fe. Esto fortalece la conciencia. Si nosotros maduramos en la fe, también nuestra conciencia se va a ver fortalecida. ¿Y cómo maduramos en la fe? Pues a través de todo esto, hermanos. Debemos ser irreprensibles en cuanto a una buena conciencia. Nuestra conciencia, hermanos, debe mantenerse ahí firme, hermanos. Firme, firme todo el tiempo. Segunda de Corintios 1:12 nos dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez, y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces aquí en la carta a los Corintios el apóstol está hablando de tener una conciencia, dice que con sencillez y sinceridad de Dios. Y no con sabiduría humana, hermano. Nuestra conciencia está basada en la sencillez, en la tranquilidad de tener mi relación con Dios, ser sinceros con Él, ser sinceros cuando nos equivocamos, ser sinceros cuando no sabemos algo, amados. No importa, podemos decir, Señor, no conozco acerca de esto, pero tú me vas a enseñar al debido tiempo, Señor, yo voy a aprender esto, tú me vas a traer claridad, yo quiero ser enseñable, Padre, yo quiero ser dócil y tener una mente y un corazón enseñables, que lo que tú me quieras enseñar, Señor, yo lo reciba con amor, con sencillez de corazón. Para un cristiano, la conciencia no es solamente ese espacio íntimo en el cual el hombre delibera consigo mismo antes de tomar una decisión moral. La conciencia es también la elevación del ser, la cual permite al hombre juzgar y sopesar con la mirada misma de Dios. Entonces, cuando tenemos una conciencia que está conectada con el Señor, entonces Dios nos hace entender, esto te estás equivocando, esto no está bien, mira lo que estás haciendo acá. ¿Por qué? Porque estamos conectados del Señor. La conciencia se define como aquella parte de la psiquis humana que provoca angustia mental y sentimientos de culpa cuando la violamos. O sea, cuando violamos nuestra conciencia, hermanos, entonces hay sentimientos de culpa dentro de nosotros y sentimientos de placer y bienestar cuando nuestras acciones, pensamientos y palabra están en conformidad con nuestros sistemas de valores. Cuando estamos en paz con Dios, pues esa paz la sentimos. Cuando hemos hecho algo malo, hermanos, la conciencia no nos deja estar tranquilos. Recordemos, hermanos, simplemente con esto de Himeneo, de Alejandro, Fileto, estábamos viendo un ejemplo de cómo estos hombres fueron engañados y quisieron engañar al pueblo, pero ahora nosotros nos está llamando el Señor como obreros suyos a mantener la fe y la buena conciencia. Dice la palabra conciencia en todas sus referencias en el Nuevo Testamento significa una alerta moral, conciencia moral. La conciencia reacciona cuando las acciones, pensamientos y palabras de uno se ajustan o por el contrario no se ajustan a una norma de lo que está bien o de lo que está mal. Y nuestra norma está en la palabra del Señor. Allí es donde hemos sido enseñados. A veces el peligro es que la conciencia se cauteriza, como seguramente le ocurrió a estos hombres. Primera de Timoteo 4:1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí empieza a dar una serie de características de qué es lo que van a hacer estas personas. Entonces debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no estar escuchando a espíritus engañadores. Dios nos guarde de ello, hermanos. Tal conciencia está endurecida y curtida, ya no siente nada. El individuo con una conciencia calcinada ya no escucha sus instintos y él puede pecar con indiferencia, engañándose a sí mismo, pensando que todo está bien con su alma y tratar a los demás insensiblemente y sin compasión. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Los domingos hemos estado viendo que estamos en los últimos tiempos, hermanos. Y el estar en los últimos tiempos, y acá habla, dice que en los postreros tiempos habrá personas así y así, así, nos lo dice el apóstol, hermanos. Habrá espíritus engañadores. Entonces, hermanos, aunque usen la Biblia, aunque usen versículos bíblicos, pero hay detrás de ello un engaño, hermanos, tengamos mucho cuidado, no nos dejemos engañar, hermanos, tengamos una conciencia limpia delante del Señor, una sensibilidad para lo que Dios nos habla, que no se endurezca nuestra conciencia, hermanos, que no se cauterice por nada del mundo, todo lo contrario, que tengamos una conciencia sensible a la voz de Dios. Como cristianos debemos mantener nuestra conciencia clara al obedecer a Dios y mantener nuestra relación con Él en orden. Hacemos esto mediante la aplicación de su palabra, renovando y suavizando nuestros corazones continuamente. La conciencia, hermanos, debe estar subordinada e informada todo el tiempo por la palabra revelada de Dios. Como conclusión, hermanos, como cristianos tenemos la obligación de cuidar, mantener nuestra fe y nuestra conciencia para crecer y estar fortalecidos cuando vientos falsos de doctrina quieran destruirnos, hermanos. Tú eres un blanco para el enemigo. Tú eres un objetivo militar del enemigo. El enemigo está sincronizando sus armas para hacer caer en contra de ti proyectiles de inmundicia, de destrucción. Y si no nos cuidamos, hermanos, si no ponemos toda la armadura del Señor, si no nos cuidamos, si no ponemos el escudo de la fe, hermanos, si lo cuidamos, hermanos, podemos ser destruidos, podemos ser apartados. Es triste cuando personas que sirvieron al Señor, estuvieron de corazón entregados a Él, se apartan del Señor. Que no sea ese nuestro caso, amados hermanos. Fortalezcamos en el Señor, busquemos su palabra, tengamos una vida de comunión íntima con Cristo. No nos dejemos engañar como estos hombres fueron engañados para después volverse en vasos de deshonra que destruyeron la iglesia, hermanos. No, todo lo contrario, hermanos. Seamos unos vasos de honra en las manos de Dios, que sirven a otros, que predican el Evangelio, ese Evangelio puro, santo, ese Evangelio que llega a las almas y las transforma y las cambia por el poder del Espíritu Santo. Tú y yo somos vasos de honra en las manos de Dios, que vamos a servir a otros, que les vamos a llevar esa agua pura, esa agua limpia, conforme a la bendición que solo Dios da. Vamos a orar, hermanos, y esa oración que vamos a hacer, recordemos que estamos en 15 días de mucha oración, hermanos. Hoy nos envió una porción bíblica porque en este momento, hermanos, que está terminando esta enseñanza, hermanos, vamos a orar. Y vamos a orar por nuestra vida espiritual, por la vida espiritual de los hermanos de nuestra iglesia y por estas necesidades que el Señor nos ha mostrado que oremos en este tiempo, hermanos. Entonces vamos a aprovechar este tiempo para orar, para buscar al Señor, y vamos a hacerlo de corazón, hermanos, y no solo porque hayamos sido convocados a 15 días de oración, hermanos, sino que vamos a mantener la oración siempre constante. Recordemos que la oración es ese incienso que sube al Señor y siempre debería estar ahí, hermanos. Cuando fue hecho el tabernáculo, siempre estaba esa vasija donde el incienso subía a la presencia de Dios como un olor fragante. Nosotros, hermanos, estos 15 días simplemente nos recuerdan que debemos orar siempre y no tienen que estarnos llamando a la oración. Es algo que debe ser parte de la vida del cristiano.
Tú estás llamado a orar, yo estoy llamado a orar y vamos a hacerlo, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos guarde de estos vientos de doctrina, de estos falsos maestros, de estas falsas enseñanzas. Hermanos, vamos a cuidar qué vemos, qué escuchamos a través de las redes, a través de los dispositivos móviles, a través de la televisión. Hermanos, tengamos mucho cuidado, hermanos, no permitamos que el enemigo venga a engañarnos, todo lo contrario, mantengámonos firmes como hijos de Dios, que le servimos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Oremos entonces en esta hora. Bendito Padre Celestial, somos hijos tuyos, Señor. Hoy hemos escuchado tu voz, tu palabra, que nos advierte acerca del cuidado que debemos tener de nuestra fe, Señor, del cuidado que debemos tener, Señor, de nuestra conciencia, Padre amado, de mirar estas manchas que hubo allí en la iglesia de Éfeso, que con nombre propio, Señor, se llamaban Himeneo, Alejandro, Fileto, hombres, Señor, que engañaron a otros, que se dejaron desviar por doctrinas gnósticas, que se dejaron desviar por doctrinas que no venían de ti, de tu palabra. Hoy nosotros tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios, y ahí queremos mantenernos, Señor. Queremos luchar por nuestra fe, queremos dar esa batalla de la fe, Padre, en el nombre de Jesús. No queremos ser engañados. Por eso te pedimos de corazón que nos guardes, que nos podamos mantener firmes, Señor, como soldados del ejército de Dios que pelean la buena batalla de la fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a tu iglesia. Señor, sácanos de todo aquello que no es tuyo, que nos convirtamos de los ídolos a ti, Señor, de corazón, Señor. Padre amado, que realmente mantengamos firme en nuestra fe, en tu palabra, en lo que tú has dicho, Señor, conforme tú nos has guiado y nos has llevado. Yo te pido que tu Espíritu Santo venga a cada hermano, a cada hermana, que realmente nos des testimonio de tu palabra, de lo que tú nos enseñas, y seamos guardados, Padre amado, para no pecar más, para no dejarnos engañar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a serte fieles todos los días de nuestra vida, Padre amado, a no dejarnos, Señor, que el enemigo venga y nos engañe y nos trastorne y nos haga naufragar en cuanto a la fe. No, Padre amado, nosotros un día te dijimos sí, y así va a ser hasta el día que tú nos llames a tu presencia, porque somos pueblo tuyo, somos ovejas de tu prado. Por eso en esta hora, Señor, yo me uno a la oración con todos mis hermanos, con todos aquellos, Señor, a los cuales tú nos has hecho ese llamado, Señor, y tenemos esa conciencia de orar cada día por las necesidades de tu iglesia, por las necesidades del pueblo, Señor. Mira, Padre amado, nuestra nación. Mira, Padre Santo, Señor, que estamos en situaciones difíciles. Padre, hay engaño, hay mentira. Padre, hay deseos de los unos y de los otros por imponerse sobre sus adversarios, Señor. Padre amado, ten misericordia de este país, ten misericordia de cada alma. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sea quitada toda nube de oscuridad que no le permite a las almas ver claramente, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, oh Dios, ahora que van a venir nuevas elecciones, van a venir nuevos líderes, Señor, a gobernar en nuestra patria, Señor, en el nombre de Jesús, que haya gente temerosa de Dios, gente que te busque de corazón, gente que haga según tu voluntad, oh Dios, y se aparte de toda destrucción, de toda corrupción. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oh Dios de la gloria, Señor, que venga un temor de Dios sobre cada colombiano a donde estemos, Señor. Padre amado, que tengamos esa sed de Dios, esa necesidad de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, corta todo lo que no es tuyo, todo lo que no viene de ti. Padre amado, mira que hay hermanos nuestros que están enfermos, oh Dios. Te pedimos que tú traigas sanidad, que tú traigas liberación a tu iglesia, en el nombre de Jesús, Señor. Que haya sanidad en el cuerpo, Señor, de nuestros hermanos, aquellos que han pasado por un quirófano, aquellos que están en recuperación, en diferentes tratamientos. Por favor, sana a tu iglesia, te lo pedimos de corazón, en el nombre de Jesús. Señor, mira las finanzas de la iglesia, te estamos pidiendo para que tú toques los corazones, Señor, para que todos, Señor, aportemos de acuerdo a tu bendición,
bendición, Señor, y a tus añadiduras, Padre amado, para que demos con liberalidad, con gozo, Señor, y tu iglesia, Señor, sea, Padre amado, fortalecida también en esta área. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, que haya un temor de Dios, que nos invada el temor a Dios, el anhelo, el deseo de estar en los cultos, de adorarte, de alabarte. Te lo pedimos de corazón en el nombre de Jesús. Mira aquellos que no tienen trabajo, yo te clamo de corazón para que tú abras las puertas de bendición a todo tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús y para honra y gloria de tu nombre. Gracias, gracias te damos, Señor, que permanezcamos firmes y en la fe, haciendo tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre del Señor. Muchas gracias, nuestro buen Dios. Muchas gracias, nuestro Salvador. Amén, Señor. Gracias te damos. Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Seguimos atentos los miércoles en los servicios virtuales que tenemos. El día jueves en el seminario, permanezcamos ahí. Amados, no nos dejemos engañar para salirnos del seminario. No, hermanos, aprendiendo cada día la palabra de Dios. El día domingo a las 10 de la mañana los esperamos a todos en la iglesia para recibir la palabra que Dios tiene, para adorar el nombre de nuestro Dios, para congregarnos como iglesia y compartir los unos con los otros. Recordemos que el domingo 8 vamos a tener ayuno y oración, y así mismo el domingo 15. Todos los días, hermanos, vamos a estar orando en un espacio entre 7 y 9 de la noche, de acuerdo a cada familia. Hermanos, vamos a sacar un tiempo ahí para estar unidos en oración en las mañanas con el devocional. Hermanos, no nos dejemos engañar, saquemos ese tiempo de devoción para orar al Señor, para orar los unos por los otros cada día. Dios les bendiga grandemente. Estamos atentos, hermanos, y a servirles como Iglesia Comunidad Cristiana Linaje del Rey. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.